qué multitud te está gritando tan fuerte que no escuchas tu propia voz? El estadio está lleno y Marcos respira hondo mientras aprieta la garrocha contra el pecho. La sintió 1000 veces en los entrenamientos y la conoce, pero hoy el silencio antes de la carrera es distinto. Escucha los murmullos de la tribuna, las risas de algún periodista y el rumor de un comentario que no termina de llegar. El entrenador le había dicho, vos ya sabés saltar, mira la varilla y el resto se va a dar. Marcos asiente, pero mientras corre la mirada se le va, ve a su competidor principal que lo mira desde el borde, ve a su familia en la tribuna con los brazos cruzados y ve a su entrenador que hace un gesto de confianza. En ese instante, su mente se llena de preguntas, ¿y si fallo? ¿Y si todos se ríen? ¿Y si esta es mi última oportunidad? El salto sale mal y se estrella contra la colchoneta. El estadio suspira y Marcos queda tendido, mirando el techo, sintiendo el peso de la caída. El entrenador corre hacia él, se arrodilla a su lado y le dice, ¿por qué dejaste de mirar la varilla? Te entrené para esto, vos sabés saltar, ¿por qué dudaste? Marcos no responde, pero en su pecho una pregunta empieza a latir más fuerte que el dolor, cuando el ruido se volvió más real que lo que él sabía. Hay una historia de otro que caminó sobre algo que parecía imposible y que también se hundió cuando dejó de mirar, escúchala. Primera lectura. Libro de Jeremías. Aquel mismo año, al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el 4º año, en el 5º mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia, y también a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia, los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, que estaban de pie en la casa del Señor, y el profeta Jeremías dijo, Amén, que así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos, y a los oídos de todo el pueblo, los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos, pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró, luego dijo, en presencia de todo el pueblo, así habla el Señor, de esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías, en estos términos, ve a decirle a Ananías, así habla el Señor, tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán, hasta los animales. Del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira, por eso, así habla el Señor, yo te enviaré lejos de la superficie del suelo, este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año, en el 7º mes. Salmo 119. Apártame del camino de la mentira, y dame la gracia de conocer tu ley. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones, que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones, no me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseña. Evangelio según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después, subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron,
es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar, pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, y los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores, y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Marcos sabía saltar porque lo había hecho 1000 veces, su cuerpo conocía el ritmo, la fuerza y el ángulo exacto, pero en el momento clave la mirada se le fue. Escuchó el rumor de la tribuna, vio el rostro de su competidor y sintió el peso de las expectativas, entonces todo lo que sabía hacer se volvió borroso. ¿Te pasó a vos? ¿Te pasó que en el momento justo, cuando todo dependía de vos, el ruido de afuera se volvió más fuerte que tu propia certeza? Eso es el viento y eso es el mar, no es el agua ni la tormenta literal, sino todo lo que te distrae de lo que ya sabes y de lo que ya te fue dado. La ansiedad, el miedo a fracasar, la voz de otros que te dicen lo que deberías hacer y el miedo a quedar mal, todo eso es el viento que sopla en contra mientras tratas de cruzar. Pedro también sabía, porque sabía que Jesús lo llamaba y sabía que la voz que escuchaba era la del que camina sobre el caos, entonces dio el primer paso, caminó sobre el agua e hizo lo imposible. Pero en algún momento la mirada se le fue, al ver la violencia del viento, tuvo miedo. No es que el viento fuera más fuerte que él, sino que el viento se volvió más real que Jesús, porque a veces el miedo es más grande que la realidad. Y ahí está la clave, porque no es que Pedro haya fallado por falta de fe, Pedro tuvo fe suficiente para salir de la barca. El problema no fue la fe, sino la dirección de la mirada, porque la fe no es una cantidad sino una orientación, no se trata de cuánto crees, sino de a quién miras. La pregunta que Jesús le hace no es un reproche, es una invitación, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No dice hombre sin fe, dice de poca fe, porque Pedro tenía fe y la usó para caminar, pero la duda entró cuando dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar el viento. ¿Qué es la duda? No es la ausencia de fe, sino la fe que se distrae, la mirada que se desvía y la mano que suelta la varilla para mirar a la multitud. Y acá aparece Jeremías, porque Ananías le dice al pueblo lo que quiere oír, dentro de 2 años todo va a estar bien, esa es una mentira cómoda, pero Jeremías dice la verdad incómoda, va a ser peor, van a venir barras de hierro. La gente prefiere a Ananías porque Ananías les dice lo que calma el miedo, mientras que Jeremías les dice lo que duele. La multitud que distrae a Marcos es como Ananías, porque le dice, mira a tu competidor, mira a tu familia, mira a los periodistas, todo eso es mentira cómoda porque te da una excusa para fallar, fallé porque había presión. Pero la verdad de Jesús es como Jeremías, mira la varilla, vos ya sabés saltar, ¿por qué dudaste? El Salmo 119 lo dice claro, apártame del camino de la mentira, porque la mentira no es solo lo que te dicen los otros, sino también lo que vos te decís cuando el miedo se vuelve más real que la verdad. No voy a poder, esto es demasiado para mí, no estoy preparado, esa es la mentira que te hace hundirte. Pero la historia no termina en la caída, porque termina en la mano extendida. Jesús no le dice a Pedro, bueno, te hundiste, te lo buscaste, sino que le extiende la mano, lo sostiene y lo sube a la barca, y en ese momento el viento se calma. La calma no viene de que la tormenta se vaya, sino de que la presencia que camina sobre el mar está ahí, la calma viene de que la mano que te sostiene es más real que el agua que te tragaba. Marcos está tirado en la colchoneta y su entrenador le dice, vos sabés saltar, no le dice que el salto no fue real, sino que lo que él sabe es más real que el error que acaba de cometer. El entrenador es la mano extendida que le recuerda quién es. ¿Y vos, a quién estás escuchando? ¿A la multitud que te dice que no podés, o a la voz que te dice que ya sabes cómo hacerlo? ¿Estás mirando el viento, o estás mirando la mano que te sostiene? ¿Qué miedo que no es real te está impidiendo hacer lo que ya sabes hacer? Pedro caminó sobre el agua, se hundió y fue salvado, Marcos saltó, falló y su entrenador le recordó que él ya sabía. La pregunta no es si vas a caer, sino si cuando caigas vas a tener la mano de alguien que te recuerde quién sos, y si esa mano es la de Jesús, el viento se calma.
Señor, yo soy Pedro, soy Marcos y soy el que sabía hacerlo pero se distrajo con el ruido. Perdóname por las veces que miré a la multitud en lugar de mirarte a vos, perdóname por las veces que la duda se volvió más real que tu promesa. Ayúdame a recordar que vos me llamaste, que vos me diste los pies para caminar y que la mano que me sostiene es más fuerte que el viento que me empuja. Y cuando me hunda, porque me voy a hundir, dame el valor de gritar tu nombre, porque tu mano siempre está extendida. Amén.